están pasando, ¿sí? Ya terminamos el tiempo de este estudio de las parábolas de Jesús. Y esta parábola de esta semana vemos que Jesús nuevamente les habla a los fariseos, ¿no? A esas personas endurecidas, rígidas. Y Jesús les habla a sus corazones, pero les habla también a todas las personas para que puedan aprender una enseñanza que el Señor quiere dejar siempre en nuestras vidas para poner en práctica. Y en este caso, ahí en Lucas 18, verso 9, es la parábola y pone de ejemplo a un fariseo y a un recaudador de impuestos. Como sabemos, el fariseo era la parte religiosa que manejaba la religión del momento, y el republicano era el recaudador de impuestos. Uno tenía un prestigio dentro de lo que era la religión, todos lo respetaban a los fariseos por simplemente los lugares que ocupaban, ¿no? Ocupaban lugares de cargo dentro de la religión, lugares importantes. Entonces, como tenían esos lugares, las personas los respetaban. Y el recaudador de impuestos, el publicano, era todo lo contrario. Era el otro extremo. Personas que despreciaban en el pueblo porque se dedicaban a recaudar impuestos para el gobierno, para el imperio romano. Y le quitaban al pueblo de Israel, le quitaban su dinero para el imperio, no era para el pueblo. Nunca volvía, como suele pasar, nunca vuelve para el pueblo, ¿no? Lo que el pueblo da. Así que, pero bueno, el imperio con esa plata mantenía todo lo que era la milicia, y eso por ahí era lo que más le indignaba a la gente de pagar impuestos. Y eran impuestos altísimos, eran grandes impuestos. Pero todo iba a parar a la milicia, porque con la milicia ellos seguían conquistando tierras y abarcaban más tierra y más imperio. También iba a parar esos impuestos a calles. Los romanos eran los primeros que hicieron asfaltos, no eran los asfaltos que conocemos ahora, ¿no? Pero los empedrados para que puedan andar y trasladarse en todo el imperio. Por eso el dicho de todo el camino va a parar a Roma, ¿no? Porque de allí salían todas las rutas. También ediliciamente ellos innovaban con estructuras, y todo eso llevaba, como todo lo que es estructuras, llevaba mucha plata. Y entonces cada vez los impuestos eran más caros, y cuando venía un cobrador de impuestos lo trataban de traicionero. Vos estás traicionando al pueblo, nos estás sacando plata para llevarle al imperio romano. Ahora, los fariseos también recaudaban dinero, ¿sí? O sea, también recaudaban plata. Recaudaban dinero en las ofrendas, en los diezmos, recaudaban también, eran los que administraban el dinero de la religión. Entonces ahí el Señor, en ese contexto, pone esta parábola. Dice así: a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús le contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios,
ten misericordia de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola entonces nos muestra la diferencia que hay entre la mera religiosidad para ser vistos, para aparentar ser santos, o hacerlo de una forma sincera y humilde. Dos cosas distintas. El recaudador de impuestos ni siquiera él sabía que lo que hacía no estaba bien, no era un trabajo digno, no tenía el mejor empleo. Y entonces él sabía, era consciente de eso, sabía de que lo que hacía no estaba bueno, pero era su trabajo, pero sentía culpa por lo que hacía. Y entonces simplemente pedía misericordia delante del Señor. No se ponía a criticar a los demás, sino que él mismo se ponía delante del Señor con un corazón humilde y decía: perdón, Señor. Reconocía sus errores, reconocía sus pecados, simplemente eso. En cambio, el fariseo lo que hacía era querer justificar todas sus obras, sus buenas obras, delante de Dios. Y decía entonces: bueno, yo soy el mejor del mundo. No soy como ese recaudador de impuestos, no soy como esos que andan robando, no soy como esos que andan pecando. Yo soy el mejor del mundo. Y el Señor enseña de que nadie tiene que alardearse por lo que hace, y si lo está haciendo bien, simplemente es su deber. No está haciendo más que algo que tiene que hacer. No es para alardear. Sin embargo, el corazón religioso lo que hace es alardear de las cosas que tiene que hacer simplemente. Y entonces el corazón religioso se comienza a enaltecer, se enorgullece de las cosas que hace y se comienza a comparar con los demás. Entonces se cree que está en un lugar de élite, en un lugar de exaltación, ¿no es cierto? Y todos los demás están allá abajo. Es un corazón orgulloso. Estas prácticas que el Señor nombra aquí, como nombra el diezmo, nombra el ayuno, de ejemplo lo pone, eran prácticas que los fariseos tenían que hacer. El pueblo de Dios también tenía que hacerlo. Eran prácticas que eran comunes dentro del pueblo de Dios. Y dentro de nuestro pueblo, hoy, siglos después, también son prácticas que aún nosotros seguimos haciendo. Nosotros las llamamos disciplinas espirituales. Son disciplinas que seguimos haciendo porque creemos que están bien, porque creemos que hacerlas agradan a Dios. Ahora, lo que está mal si nosotros lo hacemos con una actitud equivocada, con una actitud errónea, con una actitud solamente de hacernos ver, de aparentar, eso sí está mal. Por ejemplo, el orar nos disciplina en nuestra relación con Dios. O sea, yo no oro para decir que oro más que todos los demás. Simplemente oro porque la oración es una disciplina que me lleva a mejorar mi relación personal con Dios. Por eso este que se la daba de que era el que oraba más que todos, ¿no es cierto? Dice que se ponía en pie y entonces alardeaba de su oración.
¿Por qué vamos a alardear de orar, de interceder, si es lo que tenemos que hacer? Si cada uno de nosotros estamos llamados a la oración y estamos llamados a la intercesión. Ahora, si hay personas que no lo hacen, no es para que nosotros los juzguemos. No es para que el que ora, el que tiene una vida de oración, juzgue al otro. ¿Por qué? Porque pobrecito del que no ora, simplemente, porque se pierde de tener una relación íntima con Dios. Entonces, ¿por qué voy a juzgarlo? Si él solo se está de alguna manera condenando a no tener el mejor privilegio que nos dio el Señor, que es relacionarnos con Él a través de la oración. Entonces, si yo oro 3 veces al día, gloria a Dios, qué bueno que tengo la oportunidad de orar y tener comunión con Dios y relación con Dios 3 veces al día, qué bueno. Ahora, si oro 1 vez al día, también qué bueno. El problema está cuando dejo la relación y ya no tengo relación con Dios y ya no oro. Eso sí es un problema. Cuando ya abandoné la oración. Cuando ya no tengo una relación íntima con Dios. El brindar ayuno y brindar diezmos hacen que el creyente sea dador. Por eso se dice que damos los diezmos, damos o brindamos ayuno. Porque es una disciplina que hace que el creyente tenga un corazón dador. El dar diezmos es simplemente una muestra de que yo no amo el dinero. No simplemente buscando una recompensa, buscando las promesas de alguien que da los diezmos. Porque hay promesas, pero uno no lo hace por las promesas. Simplemente lo hace porque entendió y porque el Espíritu Santo trabajó en ese corazón para ser un corazón dador. Nada más que eso. Entonces no tiene conflictos del diezmo, no tiene esos conflictos si son del Antiguo Testamento, si es del Nuevo Testamento, que yo no diezmo así, que yo no diezmo allá. ¿No? Como hay muchos que tienen ese conflicto. ¿Pero por qué tiene ese conflicto? ¿Cuál es el problema? El problema es que no quieren dar. No hay otra cosa. No, que yo lo doy, pero no lo doy como diezmo, yo lo doy como ofrenda. A ver, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema de darlo como diezmo? El problema es que en el profundo del corazón, aún el Señor no obró en ese corazón. Miren, Lorena siempre tiene un testimonio que es gracioso, pero es verdad. Que justo lo contó, nos invitaron a una reunión de matrimonios a predicar ayer, y Lorena contaba esto, ¿no? Contaba que él ya se convirtió, pero primero el Señor le convirtió, antes de convertir su espiritualidad, le convirtió el bolsillo, dice ella. Porque la primera reunión que asistió a la iglesia, al templo, la primera reunión, ¿qué fue? De dar. Era una reunión para juntar dinero para construir el templo. Y ella cayó ahí, su primera reunión. ¿Y qué hizo Lorena? Siempre cuesta de que se comprometió sin ser miembro, sin conocer la iglesia, simplemente ella sintió que tenía que hacerlo. ¿Y qué hizo? Se comprometió con esa ofrenda para juntar, para comprar el templo. Así que se comprometió. Y después al otro fin de semana recién entregó su vida al Señor. O sea, primero se comprometió con esa ofrenda y después en la otra reunión, la otra semana, le entregó su vida al Señor. Y yo le doy gracias a Dios por eso también, porque jamás como pareja tuvimos algún conflicto de lo que es el diezmo.
Yo lo entendí de entrada y una vez me lo explicó un abuelo de una manera tan sencilla. Me dice, pibe, yo no sé por qué la gente reniega tanto con esto del diezmo. Si yo tengo 10 manzanas y le doy una de ofrenda al Señor y me quedo con las otras 9, ¿no es suficiente?, me dice. Una manera sencilla que el abuelo me explicó una vez el diezmo. Pero ¿por qué tanta dureza de corazón? También nos enseña esto de ayunar, de diezmar en estas disciplinas espirituales. Nos enseña a tener una buena mayordomía y una buena administración. Porque aquellos que por ahí dependemos de un sueldo, ¿no?, de una cifra fija por mes, sabemos que si apartamos el 10% y nos quedamos con el 90% para todos nuestros gastos y cubrir todos nuestros gastos, nos va a enseñar a administrar bien. Nos va a enseñar a que yo tengo que administrar con estos 90, no tengo que contar con esos 10 de entrada. Esos 10 son para darle al Señor, son para adorar al Señor por todo lo que me da, por el 90% que me da. Ahora, yo conscientemente de esos 90% tengo que administrarlo, tengo que saber administrar mi hogar. Entonces el que diezma también aprende una buena mayordomía. Aprende una buena mayordomía. ¿Saben? Por ahí el que no está acostumbrado a diezmar, tal vez se priva de dar ese 10% y lo invierte en algo en su casa, ¿no? Lo invierte en algo, compra algo para su casa, renueva, no sé, algo en su casa con ese 10%, ¿no? Hace algo en su casa. Y entonces está creyendo que, bueno, vieron, mi economía igual no diezmo, pero mi economía, miren, es buena. Dios me bendice igual. No te equivoques. No te equivoques, los tesoros se hacen en el cielo, primeramente. Y algún día vamos a tener que rendirle cuentas a Dios de esto. ¿Sí? Entonces, si yo estoy equivocado, supongamos que uno está equivocado, yo soy diezmero y estoy equivocado, ¿qué me va a decir el Señor? Me va a decir, te equivocaste, diste el 10%, pavote. ¿Me va a decir así? Te podrías haber cambiado el auto, no sé, esos 10% podría haber ahorrado, podría haber hecho esto, podría hacer lo otro. ¿Qué pavote que fuiste? ¿Me va a decir eso el Señor? Yo prefiero que me diga eso, que fui un pavote, a que me diga me robaste. Me robaste. Toda tu vida cristiana me estuviste robando. ¿Se entiende? Porque así dice la palabra. No estoy diciendo nada que no esté en la palabra. Nuestra iglesia practica el ayuno y el diezmo. Lo practica. Y tratamos de hacerlo con una actitud correcta. No como los fariseos, sino con una actitud correcta. Vamos a ver el ayuno. Nosotros lo practicamos de esta manera. Puede ser que sea de alimentos, un ayuno de alimentos, o puede ser que no sea un ayuno de alimentos. También puede ser de algo que cotidianamente hacemos. Puede ser que sea ayunos, pero no un ayuno total, sino un ayuno parcial de mediodía. Puede ser que le entreguemos al Señor un ayuno intermitente, ¿no? Ayunar un día, al otro día no, 2 días sí, un día no. Eso no importa, la forma. Porque en la palabra encontramos varias formas. Tal vez un día, tal vez se me ocurre ayunar solamente de legumbres, solamente de vegetales. Y está perfecto, no importa eso. O tal vez no puedo ayunar porque tomo medicamentos o algo y no puedo tener estómago vacío. Pero sí le entrego al Señor, le brindo algo que yo cotidianamente hago, no solamente comer. Y a mí me encanta a veces cuando nos metemos en tiempos de ayuno y oración, me encanta a los que le entregan la novela.
Porque yo creo que es más todavía que entregarle algo de comida para algunos, ¿o no? Los que le entregan internet. Dicen, no, por 40 días no voy a estar en internet, no voy a mirar internet, no, me olvido de... Para estas épocas, un ayuno de eso es tremendo. Entonces no importa de qué, no importa la forma, sino lo que importa, mi hermano, en el ayuno es la actitud. Es la actitud que yo tengo para darle al Señor, para brindarle al Señor el ayuno. Como iglesia, nuestro día de ayuno es el día de oración, los miércoles. Todos los miércoles, la iglesia es el día de ayuno y de oración. Así que podemos practicar esta disciplina todos los miércoles. Todos los miércoles podemos poner en práctica esta disciplina. Y poder estar en comunión y en acuerdo con la iglesia que está orando. Tal vez vos no podés venir a la reunión de oración por el tema de horarios, por el tema de trabajo. No te podés conectar ni siquiera por Facebook Live, que estamos ahí también con los conectados, con los que se conectan esa hora. Es una hora de oración, hora y piquito que tenemos de oración intercesora. Pero sí saber de que estamos orando. Tal vez vos estás viajando, tal vez o estás todavía trabajando o no llegaste, pero sabe que la iglesia, tu iglesia está orando y que ha pasado un día de ayuno y que ahí nos puedes acompañar. Nadie puede decir no puedo ayunar, no, el pastor, la iglesia no ayuna. Porque un día a la semana por lo menos podemos brindarle ese ayuno y esa oración al Señor. Y dar vuelta, ¿no? No para alardearnos, cómo ayunamos, cómo oramos, sino simplemente para entregarle, para darle, para brindarle al Señor adoración a través del ayuno. Y a la vez el ayuno también nos disciplina. Por eso es una disciplina espiritual. Porque también nos disciplina. El ayuno trabaja con nuestro dominio propio, con nuestro carácter. Nos disciplina un montón el ayuno. Es más, nosotros a veces decimos, bueno, le brindamos ayuno al Señor, ¿no? Pero más que nada nos estamos brindando a nosotros disciplina. Nos estamos autodisciplinando. Y poder también en ese ayuno que estamos en el Espíritu, poder también el Espíritu, tener comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestro interior y también comienza a convencernos. Y entonces ahí donde nosotros nos fortalecemos. Por eso el ayuno es fortaleza. Tenemos ayunos prolongados como los 40 días que acompañamos a Argentina Oramos por Vos, en 40 días de ayuno de oración todos los años, desde que somos iglesia, desde que yo estoy aquí, estamos con ese programa. Y nos hace bien, por lo menos creo que a mí me hace bien esos 40 días. Y después tenemos programas personales, casi siempre nos ponemos a ayunar para Pascuas, ahora que viene Pascuas, ¿no? Y hacemos ahí un ayuno prolongado, congregacional. Y está bueno, porque eso también nos une en un mismo sentir como cuerpo, como iglesia. Nos pone de acuerdo a todos, porque todos nos involucramos en ese ayuno. Y cuando oramos, que estamos en esas jornadas prolongadas de ayuno y oración, que todos tenemos un horario tal vez para orar. Qué lindo eso, ¿no? Cuando todos tenemos por ahí un horario, bueno, yo me comprometo a estar orando de 2 a 3 de la mañana. Me comprometo a estar orando de 10 a 11 de la mañana. Y saber de que todos tenemos un mismo compromiso, todos estamos en un mismo sentir. Y eso, ¿saben qué hace? El Espíritu Santo une a la iglesia. Entonces, las disciplinas de ayuno son importantes.
Vuelvo al diezmo un momento. Dijimos que era la ofrenda del 10% del total de lo que uno gana. Puede ser mensual, puede ser quincenal, puede ser semanal, puede ser diaria. Depende cómo uno se administra. Yo mucho tiempo tuve negocio, tuve comercio, y entonces yo iba separando diariamente lo que era para el Señor. Tenía que administrar todos los días eso. Entonces todos los días yo ganaba, esto va para el alquiler, esto va para la reposición de mercadería, ¿no? Pero antes de todo eso, hice tanto de caja, supongamos, hice 60.000 pesos, ¿sí? Bueno, separé 6.000 pesos de entrada. Y ahí comenzaba a separar para todo lo demás. Nunca, jamás me faltó algo. Es más, a veces el Señor me sorprendía cuando tenía que pagar a los mayoristas, tenía que pagar a la mercadería, tenía que hacer algo y me faltaba. Ese día venía el dinero para poder comprar. Porque las matemáticas de Dios son así. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, cuando llegaba el fin de semana, de todo lo que había recaudado, separado diariamente, lo daba directamente por semana, el fin de semana. Después pasé a relación de dependencia, también en una época, y simplemente era mensual, porque cobraba mi sueldo mensualmente. Y saben que el Señor me sorprendía en eso. Yo trabajaba en comisión. Y a veces llevábamos la cuenta de todo lo que ganábamos, ¿no? Y más o menos teníamos idea de las comisiones, cuánto íbamos a ganar. Ahora, cada vez que yo me sentaba delante de la administradora, siempre era más de lo que yo había calculado. Yo no sé si yo era un queso calculando mis comisiones, porque teníamos todo registrado por pantalla, no era muy difícil. Pero siempre era más. Yo decía, mira, bien. Así que siempre me llevaba con un porcentaje más. Y así el Señor iba bendiciendo. Nunca me faltaba para vender, nunca me faltaba la venta. Entonces, mi hermano, nuevamente no vayamos por la recompensa. No vayamos por la recompensa, por la bendición de que es el diezmo. Yo a veces pienso de que aquellas personas que tienen dinero, que tienen un poder adquisitivo bueno, pero no diezman por cuestiones personales, que no quieren saber nada con el diezmo, yo siempre pienso, si este tiene esta economía, con lo que no hace, ¿cómo la tendría si daría? ¿Cómo la tendría si daría el diezmo como corresponde? ¿No? Eso es otra de las cosas que Dios va a llegar, se va a sorprender. No, mira, me robaste todo, mira, si me hubieses dado, mira todo lo que hubiese tenido, ni te hubiese imaginado. Está bien, nunca te faltó nada, pero mira lo que hubieses tenido. Pero de vuelta, no vamos por las recompensas, sino que vamos por la actitud. ¿Cuál es la actitud que tengo que tener hacia la ofrenda, hacia el diezmo? Miren, un repaso por la historia. Abraham fue el primero que metió este lío. Abraham fue el primero que hizo este lío, ¿sí? Cualquier cosa, a Abraham después. Cuando tenemos la presencia del Señor, le decimos, ¿por qué, Abraham? ¿Qué hiciste vos con el diezmo? Fue él el que hizo el lío. Génesis 14:20 dice que dijo así: bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y entonces Abraham dio el diezmo de todo lo que había recibido. ¿Cómo lo hizo Abraham? De una forma de ofrenda, de una forma de adoración, pero dio el diezmo. El 10% de todo lo que había recibido. En Génesis 28:22 dice: esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. Abraham, no era ley, no era exigencia, no era nada. Simplemente un hombre que se dice que es el padre de la fe, y este hombre
une a 3 religiones de las más importantes de todo el mundo, que es el Islam, los judíos y los cristianos. Simplemente el padre de la fe se le ocurrió hacer esto. Y Dios no le paró la mano. Dios no le dijo, no es necesario que lo hagas, no lo hagas. No, todo lo contrario. Recibió la adoración. El Señor le gustó, la recibió. Es más, le gustó tanto que la siguió implementando. Jacob tampoco, todavía no había ley, no era legal, no era nada legal. Pero sin embargo Jacob, que ya venía esto del diezmo, lo hizo también. Dice allí Génesis 28, 20, 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob, siguiendo la tradición, porque no era ley, era una tradición, y siguiendo la tradición nuevamente, pero esta vuelta Jacob lo pone como en juego al Señor, ¿no? Le dice: si me dieres, si me das, yo de todo lo que me das, yo te doy. Y todos sabemos que Jacob terminó siendo altamente bendecido. O sea que la actitud de Jacob, por más que haya sido de alguna manera, bueno, si me das, yo te doy, así todo el Señor le agradó y lo bendijo. Y Jacob cumplió con lo que había prometido. Moisés sí lo instituyó. Moisés y los profetas lo instituyeron como ley al diezmo. Y ahí tenemos este texto tan conocido como otros en el Antiguo Testamento como ley. Pero el más conocido es Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Lo sabemos de memoria, ¿no? Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriréis la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Estas son palabras de Dios en el corazón del profeta. Y fue cuando comenzó toda la restauración de Israel, después de que ellos habían sido esparcidos, que ellos no habían sido esparcidos por un tema de falta de diezmo, sino que todo lo contrario, ellos habían sido esparcidos por idolatría. Y dice que cuando restauran todo, que vuelven a restaurar la ciudad, vuelven a restaurar el lugar de adoración, el templo, la ley, se habían olvidado del diezmo. Habían dicho, lo dejamos. Y no lo hacían, no lo practicaban. Y es el Señor. ¿Cuántos saben que toda la Biblia fue inspirada por Dios? ¿Cuántos saben que toda profecía fue inspirada por el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo de Dios que le dice al profeta: me están robando. Y con el julepe que tenía esta gente, que habían sido esparcidos, ¿no? Imagínense, habían sido esparcidos, habían sido tomados en cautiverio, habían arrasado todo Israel, y ahora que la estaban reconstruyendo, que el Señor venga y les diga: ¿me están robando? ¿En qué te estamos robando, Señor? ¿En qué? ¿Qué nos faltó? En los diezmos, en las ofrendas. Y el Señor es tan bueno, que no se queda solamente con eso, sino que encima le dicen: miren, restauren también el diezmo. Ahora es una propuesta del Señor ahora, del Espíritu Santo. Ya no es una propuesta de un hombre, es una propuesta directa de Dios. Y les dice: restauren esto. Y vamos a ver si yo no les abro la ventana de los cielos y los bendigo, pero no con una bendición así nomás, sino hasta que sobreabunde.
Y ustedes saben que las promesas de Dios son promesas, no pasan, no caducan. Porque alguno puede decir, bueno, la ley ya fue, eso era de la ley, ya está. ¿Y la promesa? Porque las promesas de Dios no caducan. La promesa de Dios sigue trascendente para aquel que la cree. Entonces yo la creo también. Pero mi actitud no es la actitud de creer que Dios abre la ventana de los cielos, aunque lo hace, y aunque me ha sorprendido más de una vez, y aunque ha provisto bendición sobreabundante más de una vez. Pero no lo hago por eso, sino que lo hago por adoración, como lo hizo Abraham. Por esa actitud de adorar al Señor, de saber de que Él me da todo. Y si hay un mes que no me abre la ventana de los cielos, no hay problema. Y si hay un mes que llego justo, tampoco hay problema. Lo voy a seguir haciendo por adoración, simplemente. Yo siempre cuento que una época la pasamos muy embromada con Lorena. Éramos recién casados, nos agarró el corralito, el 1-1, bueno, todo el mundo anduvo embromado en esa época, ¿no? Estábamos recién casados, endeudados, nos habíamos comprado una casa, tremendo. Y cuando nos agarró eso, perdimos todo. Pero no le fuimos a reclamar al Señor diciéndole, Señor, pero si nosotros diezmamos siempre, Señor, si nosotros... No, simplemente lo recibimos. ¿Y saben cuál era nuestra mayor preocupación? No era ir a servir al Señor, caminar 20 cuadras porque no teníamos ni para el colectivo. Y caminábamos esas 20 cuadras con Agustín, que era chiquito, con el cochecito. Más de 20 cuadras. No era eso. Caminarlas muchas veces bajo la lluvia. Sino que nuestra mayor preocupación era que el domingo no teníamos para dar ofrenda. O para darle el diezmo al Señor. No era llegar con la comida justa y las alacenas vacías. Sino que nuestra actitud de corazón era, Señor, no tenemos ni siquiera para diezmarte. Fue un tiempo. Moisés lo instituyó como ley. Pero Jesús lo justificó. Mateo 28-23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del enelo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. O sea que lo justificó. Les estaba diciendo de la actitud del fariseo, cómo diezmaba, ¿no? Lo hacía para hacerse ver. Pero el Señor le dice, qué hipocresía que hay en el corazón de estos que diezman, pero no cumplen el resto de la ley. Entonces dice el Señor, a ver, no dejen de hacer ni esto ni lo otro. Entonces, de alguna manera, el Señor Jesús nunca dijo que dejen de hacerlo. Por eso la iglesia primitiva lo empezó a hacer. Desde los padres de la iglesia también lo empezaron a hacer. Ahora, cuando nosotros vamos a la iglesia primitiva, que seguía implementando esto, pero aún todavía lo hacían mayormente. La iglesia primitiva daba todo. Daba hasta lo que no tenía, se quedaba sin nada para darle para la obra. Vendían sus casas, vendían sus terrenos, vendían sus propiedades. Y yo siempre le digo al que no diezma, porque dice que eso era la ley, que no se diezma esto, le digo, bueno, entonces hacerlo como el Nuevo Testamento. Entonces tenés que dar el 90. ¿No? O vendé tu casa. Vende tu auto. ¿Por qué, mi hermano, les hablo de esto? Porque es la actitud que hay en el corazón. Simplemente es la actitud del corazón. En ese momento la iglesia primitiva, los que tenían, vendían sus propiedades,
vendían sus cosas porque había gente que no tenía dónde caerse muerta por tema de persecución, por tema de que se habían quedado sin trabajos. Entonces el que tenía lo daba todo para la obra. ¿A quiénes le llevaban? A los apóstoles. En ese momento era el alfolí. Traigan sus diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? El granero, las partes donde tenían los abastecimientos en el Antiguo Testamento de los granos para la casa sacerdotal. Entonces ellos tomaban lo que vendían y se lo llevaban a los apóstoles. Dice ahí: ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví que recibían el sacerdocio tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec aún no era descendiente de Leví y tomó los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Hebreos 7, 5, 6. O sea que comparó el diezmo de Abraham para seguir haciéndolo en este tiempo, y que en la casa de los obreros o de los ministros no faltara nada. Hechos 2, 45, 47. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada uno cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué era lo que bendecía a la iglesia? Era dar. Eso bendecía a la iglesia, pero no dar con una actitud de tengo que dar el diezmo, tengo que dar la ofrenda, tengo que llevar el aceite que me pide Martita, tengo que llevar el azúcar. No es esa la actitud, mi hermano, porque si no, el Señor no añade. La actitud es que lo hacían con alegría y con sencillez del corazón. Con alegría te traían el aceite, te traían el azúcar. Con alegría te traían los diezmos, te traían las ofrendas, te traían lo que vendían. Con alegría y sencillez del corazón. Simplemente lo hacían. Entonces, mi hermano, el diezmo, como las ofrendas, no entra en el gasto. No es un gasto. No es un gasto, es una alegría poder hacerlo. Amén. Es una alegría, es un gozo. Yo no sé vos, yo a veces escucho a Marcelo que habla de esto, ¿no? Y Marcelo cuando ora dice: yo me preparo en casa, ya me preparo la ofrenda en casa, yo ya me preparo porque lo hago con alegría, dice Marcelo. Y yo comparto eso, digo, es verdad, es así. Es parte de la adoración, es parte de la actitud que yo vengo al templo, que yo vengo a la casa de Dios. ¿Qué actitud tengo? ¿Cuál es la actitud que tengo? La actitud que tengo es venir, ver qué pasa, mirar qué onda, ¿no? Y me voy, no ofrendo, no diezmo, no nada, no adoro, miro. Miro. ¿Eso es una actitud de alguien que está convertido al Señor? ¿En serio? No, mi hermano, la actitud es una actitud de dar adoración, brindarle al Señor alabanza, brindarle al Señor de la ofrenda, prepararme para venir a adorar, preparar mi corazón para venir a ofrendar, preparar para que sea lo que voy a hacer una alegría, un gozo, que cuando vengo al templo pueda radiar alegría. Y no va a depender de las circunstancias que te rodeen, de la semana que tuviste. Va a disponer del corazón y de la actitud del corazón que tenga. ¿Cuál es la actitud que tengo en mi corazón? ¿Cómo me preparo para venir a la casa de Dios?
Mateo 23, con esto voy cerrando. Mateo 23 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia, la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Entonces, así como ofrecemos el diezmo, también tenemos que, o no tenemos que, descuidar las demás ordenanzas. Ni una cosa ni la otra, dice el Señor. Porque muchas veces damos el diezmo, damos fielmente las ofrendas, pero descuidamos todo el resto. Y eso el Señor lo llama hipocresía. No hay vuelta. Es una hipocresía. Entonces, ni una cosa ni la otra. Tenemos que empezar a entender que así como decimos obedecer para no descuidar y diezmar, también no descuidar y obedecer las otras ordenanzas, porque si no es pura hipocresía. Pues todo el que a sí mismo se enaltece, dice esta parábola, termina, será humillado. Y el que él se humilla será enaltecido. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la enseñanza principal de esta parábola. Ser humildes. Tener un corazón humilde, humillado. Porque el que se humilla será enaltecido. Como Jesucristo, que vino al servicio, vino a servir, vino a morir, vino a ser humillado, pero terminó resucitado en gloria. Terminó a la diestra del Padre. Y es aquel que viene y que esperamos que viene como un rey victorioso. Amén. Entonces, mi hermano, mejor humillarnos, mejor ser humildes para ser enaltecidos como Dios quiera enaltecer. También se nos llama a dar gratuitamente, sin esperar ninguna recompensa a cambio. Y en esto, el título de este mensaje es este, ¿no? Muchas veces nos toca perder para ganar. Muchas veces nos va a tocar perder para ganar. Escucha bien. Dar el diezmo puede ser que, si lo vemos de alguna manera, perdemos el 10% del total de nuestra economía, de lo que nos entra por mes, quincena. Parece que perdemos ese 10%, pero en realidad lo estamos ganando. ¿Se entiende? O sea, parece que lo estoy perdiendo, pero en realidad lo estamos ganando. Brindar ayuno, creemos que nos estamos privando de algo y estamos perdiéndonos algo. Suele pasar que justo cuando estamos en ayuno, alguien nos invita a comer. Y vos decís, ay, justo este que cocina tan rico, ¿no? Y parece que nos estamos perdiendo de algo, pero en realidad estamos ganando. Estamos ganando relación, estamos ganando comunión con Dios. Si estamos entregando un ayuno de comida, estamos entregando un ayuno de cosas. Y justo está la definición del partido que estoy esperando y yo dije que iba a entregar el fútbol por un mes. ¿No? Y justo este no llega a la final nunca y llegó a la final. No estamos perdiendo. De vuelta, estamos ganando. Amén. Parece que estamos perdiendo, pero estamos ganando. Ganamos lo que más le agrada al Señor. Nuestra relación íntima con Él.
Jesús nos invita hoy a adorarlo como a Él dispuso en su palabra que lo hagamos. Por medio de la ofrenda, por medio del diezmo, por medio del ayuno, por medio de estas disciplinas espirituales, por medio de la oración. Pero sobre todo, mi hermano, lo que nos invita es a tener una relación con Dios. Están en su palabra, están ahí. Y cada uno que practicó esto no perdió nada. No perdió ni tiempo, ni plata, ni nada. Cuando lo vemos, siempre ganó. Amén. Siempre se ganó. Así que, mi hermano, te invito a ganar o ganar. Amén. No a perder. Esto es ganar, ganar. Amén. Te invito a que te pongas de pie.